Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, que es gilatbao.cl. Pueden buscarnos allí. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Parashat, como allí pueden ver, Vayeshev, porción Vayeshev, y cuyo título tiene puesto allí, ¿cierto? El consejo de Dios, de Elohim, del Eterno prevalecerá. El consejo del Eterno prevalece. El consejo de Adonai se mantiene. Les suena algo, ¿no? Me imagino. Es un verso, ¿cierto? Del libro de Mishlei, de los proverbios. Y bueno, vamos a ver un poco orientado, ¿cierto? En esta porción. A veces disponemos de una cosa o de otra, pero el Eterno finalmente es el que coloca las cosas en el orden adecuado que tendrían que ser. Como se suele decir también en aquel dicho, uno propone, pero Dios dispone. Uno busca consejo, busca plan, tiene sueños, quiere trabajar por ellos, se prepara, tiene un oficio, hace lo que le dicen sus padres, pero Dios dispone otra cosa, ¿no? Esto nos suena un poco, ¿cierto?, a la historia de Yosef, o José, ¿cierto? Yosef, quien realmente hizo lo que sus padres le decían, con todo tú tenías sueños también, tuvo visiones, cosas que Dios le habló, bueno, sueños que Dios le habló a través de ellos, pero el camino no era tan sencillo. El camino para alcanzar los sueños nunca es tan sencillo. O a veces sí, pero bueno, quizás no es el común. Pero el consejo de Hashem prevalece. Ante todo, Vayeshev es la novena lectura de la Torá y del libro de Bereshit también. Y en esta historia, ¿cierto? En estas porciones se nos cuenta cómo Jacob busca la paz y se asienta, ¿cierto? Pero después, ¿cierto? De haber tenido la lucha contra su hermano, la reconciliación, tiene sus hijos, el hijo de Rachel, ¿cierto? Su amada, Yosef en este caso era su predilecto, lo consiente, y Yosef tuvo sueños de grandeza, realmente. Después de eso, lo mandan a cuidar ciertos rebaños a sus hermanos, los hijos de Jacob, de Israel, y a Yosef lo mandan a observarlos, a supervisarlos. Pero ellos ya tenían cierto resentimiento contra Yosef por ser el predilecto, por tener una túnica diferente, y planean su falsa muerte. Planean, ¿cierto? Secuestrarlo, venderlo. Bueno, quizás no venderlo de inmediato, pero sí anhelaban que no fuera más parte de su casa y de su familia. Tenían mucho celo, envidia, ¿cierto?, sobre él, y no podían con esto. Cuando una persona tiene celos y envidia, probablemente esa persona vaya a tener problemas contra nosotros, quizás hable de nosotros, quizás en algún momento extremo haga algo contra nosotros, pero siempre va a sentir algo. Y viceversa, nosotros también podríamos sentir envidia o celos de alguien. Pero cuando se juntan dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, dejémoslo en 10, mejor dicho. Cuando se juntan 10 que tienen celos y envidia de otro, la cosa cambia. Porque ya no basta con exigirle a lo mejor al padre, oye, eres injusto con nosotros, nos tratas de manera desigual a nosotros, tienes un favorito, alguien que es privilegiado, porque esos 10 no solamente se van a enojar, van a tener celos, envidias, sino que cuando tengan la oportunidad van a tratar de irse en contra, ¿cierto?, de aquel privilegiado y van a tratar de dañarlo. Como ahí se ve, no tienen un plan específico porque realmente no, simplemente le tenían odio y querían deshacerse, que no estuviera más allí. Y ahí surgen entre plan y plan lo que acontece, ¿cierto? Pero eso pasa cuando se junta mucha gente que tiene envidia, celos y odio y resentimiento. El problema, ¿cierto?, es que trae secuestro,
violencia, se vende, ¿cierto?, al hermano. Y querían ellos, ¿cierto?, que todos fueran iguales, pero tenían, ¿cierto?, que atacar al que era diferente, en este caso. A lo mejor no despojarlo de lo que tenía para que todos fueran iguales, ¿cierto? O sea, por último le quitaban la túnica y todos quedaban iguales, con las mismas túnicas. Pero no bastaba con eso. Había, ¿cierto?, que deshacerse de él. Son sentimientos que trae el envidio, la envidia y el odio. El sinat hinam, el odio gratuito, a veces justificado, a veces tiene alguna razón de ser. Pero bueno, esto es lo que pasa, es vendido, es llevado, ¿cierto?, por comerciantes hacia Egipto. Luego aparece el episodio de Judá y Tamar, donde no quería, ¿cierto?, y Judá darle a su hijo menor a Tamar porque ya habían fallecido sus dos hijos mayores. Según la ley, ¿cierto?, de la época tenía que casarse, entonces como no había tenido hijos con él, que seguía de los hijos, pero él pone el pero ahí y al final termina engañado. Y bueno, aparece el episodio donde Yehudá finalmente termina esperando, teniendo el hijo, ¿cierto? Él de su hijo, finalmente, a través de Tamar, por lo que ahí pasa. Y luego se nos relata hasta el momento donde el Eterno acompaña a Yosef en Egipto hasta que llega a la casa de Potifar y se le acusa, ¿cierto?, de querer atentar contra su integridad sexual y Yosef es encarcelado. Y hasta ahí nos deja la parashá, un poco, podríamos decir, enrabiados, ¿cierto?, con la situación, un poco enojados con todo. O sea, esto es como una telenovela realmente. Yosef pasa por todas las penurias habidas y por haber. Y nosotros que vemos que Yosef era una persona que a lo mejor tenía debilidad, en algún sentido a lo mejor no debió hablar tanto, pero ¿qué tanto mal había hecho como para que le ocurriera todo esto? Bueno, como aquí comienza diciendo la porción en el título, el consejo de Dios prevalecerá. Eso es lo importante. ¿Por qué? Ahora vamos a nuestro tema. Dice el proverbio, Rabot Marshavot Velevish, Beatzat Adonai, Beatzat Hashem y Takum. Muchos son los planes, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Adonai, del Señor, solo este permanecerá. Takum, futuro. Eso nos dice el rey Shlomo. Muchos planes, muchos pensamientos tenemos todos. Todos tenemos sueños, quizás pensamientos, planes, cosas que pretendemos realizar. Pero dice, el consejo del Eterno permanecerá. Solo su consejo. Si nosotros nos vamos al verso anterior, nos dice el proverbio, Shma etza, bekabel musar leman techkam beajareiteja, perdón. Dice, escucha, oye el consejo y acepta la corrección. O acepta la doctrina. Acepta, ¿cierto?, el musar, la ética que se te está dando. Para que seas, Tehman dice, para que seas sabio por el resto de tus días. O para la posteridad, para los postreros tiempos. Aquí nos está diciendo el verso, ¿cierto?, que tenemos que escuchar consejo y aceptar la corrección. Para que el día postrero, como ahí dice Bajareiteja, en los días finales, ese término Ajarei, por ejemplo, se le suele decir Ajarit Yamim, los postreros días, los últimos días. Ese término se refiere a los últimos días, finalmente. Entonces dice, acepta el consejo y la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Lo importante del consejo y de la corrección no tiene tanto que ver con cambiar el hoy, el presente, porque cuando se nos hace una corrección es porque hemos errado, fallamos en algo.
Entonces alguien nos corrige. Y aunque nosotros corrijamos eso en ese momento, no cambia muchas cosas. Ya nos equivocamos en ese momento. Pero la idea es ser sabio, como allí dice, el resto de los días. Porque en el resto de los días pueden pasar muchas cosas. Y podemos tener muchos pensamientos, muchos planes, muchos proyectos. Pero tenemos que saber y aprender sabiduría. Porque es el consejo del Eterno el que finalmente prevalecerá por sobre todas las cosas. ¿Por qué decimos esto? La razón por la que una persona se vuelve sabia, ¿cierto? Cuando escucha el consejo es que cuando trata de tomar ciertas decisiones en su vida, por muy sabia que sea, esa persona está sesgada por sus propios deseos. O sea, cuando uno va a tomar una decisión, uno se inclina a lo que uno quiere, anhela, ama. Es así, cuando uno toma decisiones. Entonces, por mucho que una persona sea muy sabia, se puede equivocar porque su corazón lo lleva hacia algún lugar en particular, se inclina hacia un lugar. Por lo tanto, uno debe buscar un consejo que sea imparcial. Un consejo. Sin embargo, nuestro versículo nos recuerda que aunque debamos pedir consejo a otros, como ahí dice, escucha el consejo, acepta la corrección para que seas sabio en los días que te quedan, el resto de los días. El verso siguiente, como lo vimos, decía, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero finalmente el consejo de Dios es el que prevalecerá. Es decir, nuestra confianza, por más que seamos sabios, no puede estar en nosotros mismos. Y tenemos que confiar incluso en determinadas cosas, en consejos de otros, cuando nuestro corazón esté inclinado a tomar una decisión y sencillamente no podamos tomar una decisión imparcial porque somos llevados hacia cierto lugar. Es bueno escuchar a otros. Pero finalmente tenemos que saber que es el consejo del Eterno el que prevalece al final de todo. Cuando lo primero falla, recurrimos a la segundo, y cuando no, siempre tenemos que estar en el consejo de Dios, finalmente. Entonces, al comienzo de esta parashá, ¿por qué hemos mencionado esto? Bueno, al comienzo de esta parashá, Jacob creyó que por haber vencido, por ejemplo, a Labán, porque él triunfó sobre Labán, finalmente, se fue de la casa de Labán con sus esposas, ¿cierto? Que eran hijas de Labán, 2 hijas, se fue con ganado, se fue con riqueza, se fue triunfante de la casa de Labán. Y luego en su encuentro con Esab, también salió triunfante, salió, ¿cierto? Librado de esa situación. Y ahora dice la parashá, Vayeshev Jacob, y se estableció Jacob, es decir, ahora Jacob se quería establecer en un lugar. Ya pasó todo lo que pasó con Labán, ya pasó todo lo que sufrió con su hermano Esab, y ahora él quería establecerse. Vayeshev Jacob, y dice, y habitó y se asentó en un lugar fijo. Pero Dios tenía otros planes. Y ahí nos cae, ¿cierto? A todos. Dios tiene otros planes. Por mucho que creamos una cosa como Jacob creía, ya pasé por Labán, ya pasé por Esab, ya pasé las pruebas, ahora me voy a establecer. Pero Dios tiene otros planes. Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, de la persona, pero el consejo de Hashem, solo este prevalecerá. Dios tiene otros planes. En la parashá, los hermanos de Yosef lo vendieron como esclavo para librarse de sus sueños para siempre. Porque los sueños de Yosef eran que él iba, ¿cierto?, a gobernar, a ser más grande que sus hermanos, incluso que su padre. Y los hermanos lo vendieron para que eso no se cumpliera, para dejar de escuchar los sueños de Yosef. Pero Dios tiene otros planes. Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Hashem prevalecerá. Luego vemos, ¿cierto?, en la parashá, cómo Yehudá intenta librarse, ¿cierto? Intenta quitarse la obligación que tenía, la ley de la época, ¿cierto?, de casar a otro de sus hijos con Tamar. Y trató de deshacerse de ella enviándola, ¿cierto?, a la casa de su padre. Pero Dios tiene otros planes.
¿cierto? Y finalmente termina engañado, pero de una manera en que Tamar fue más justa y él lo reconoce finalmente. Porque Yehudá significa eso, agradecer o reconocer. Yehudá es el tipo de persona que reconoce. Por otro lado, Yosef no era el tipo de persona que reconoce o agradece todo. Por, por- Cuando comparamos entre Yehudá y Yosef, en ese sentido eran diferentes. Y se ve la descendencia de ellos dos. La descendencia de Yosef, por ejemplo, em, uno es de los nietos de, bueno, de la tribu de Menashe, intentó quitarle el trono, por ejemplo, a David. David, que era de la tribu de Judá. Pero David, aún en los momentos más difíciles, dijo, soy gusano. Finalmente solo agradezco a Dios por todo lo que tengo. Aún con toda la grandeza que tuvo David, dijo, soy gusano y yo agradezco simplemente a Dios por todo lo que me ha dado. De Yehudá viene el agradecimiento en todo tiempo, pero de Yosef no lo vemos esto en la parashá. Si bien vemos a Yosef pasando todas estas dificultades, no lo vemos a él agradeciendo en todo momento. Pero sí lo vemos trabajando. Porque hay algunas diferencias, ¿no? Yosef se ocupó y se preocupó de lo que le tocó vivir. Y se hizo cargo de eso. No vemos, ¿cierto? Un Yosef nuevamente agradecido por todo. De hecho, cuando sus hermanos llegan, los pone a prueba. Pero pero Yehudá reconoce sus errores. Y hay otro tipo de personas que sí reconoce y agradece, ¿cierto? Y reconoce que hay alguien más justo que él. Yosef hasta ese momento quizás no reconocía algo de culpa, ¿no? En lo que había sucedido en su familia, quizás. Él decía, ¿qué tengo yo que ver? Pero bueno, al final de todo Dios tiene otros planes. Y eso tenemos que entenderlo. En la vida podemos planear muchas cosas, pero Dios tiene otros planes. Por eso lo importante es ajustarnos a los planes de Él, del Eterno, de Dios. A su consejo. Que su consejo sea nuestra sabiduría. Y cuando nuestra sabiduría se vea opacada por nuestras pasiones, nuestros deseos, recurrimos al consejo de otro, ¿cierto? Y la corrección, para hallar el consejo de Dios en otra persona. Y si no lo encontramos ahí, sabemos que siempre contamos con el consejo de Dios, que es el que prevalece. Porque es finalmente uno puede tomar una decisión u otra, otro puede vender a alguien, otro puede intentar matarlo, pero resulta que no sabemos cómo esa persona quedó viva, fue vendido para acá, fue vendido a la casa de alguien importante y ahora resulta que después termina siendo el virrey de Egipto, de Elim, uno de los imperios más importantes del mundo en esa época. Las vueltas de la vida. Dios tiene otros planes. Podemos realmente nosotros planificar mucho, pero Dios tiene otros planes y ante eso siempre nos tenemos que someter. Y si lo hacemos desde el comienzo, mejor. Pero ahí están los problemas siempre. Ahí es donde nos fijamos que más les costó a la mayoría, ¿no? Quizás Abraham fue uno de los únicos que apenas les fue dicho, el plan partió. Pero después igual tuvo sus dudas, ¿no? En cuanto a si tendría o no el hijo. Tenía sus dudas por sus propias debilidades y fragilidad humana. De él y el de su esposa. Pero siguió el plan del Eterno, tuvo fe, tuvo una confianza mayor a lo que nosotros podemos ver ya en el resto de otros personajes de la escritura. Porque él dijo, voy a hacer que el plan del Eterno sea mi primer plan. Me voy de acá como él me llamó, me voy, parto de acá. Pero la vida a veces da vueltas, ¿no? Pero tenemos que entender que sea como sea, el plan del Eterno se va a cumplir. Va a depender mucho, ¿cierto? De lo que nosotros hagamos, cómo va a completarse, pero tenemos que saber que el plan del Eterno siempre se va a cumplir. Y en nuestra vida es lo que tenemos que reconocer. Si Él nos llamó, ¿cierto?, a este camino, si nos llamó a través de esta familia, de la fe, de nuestra familia también física, para seguir un camino de nuestras esposas, esposos, hijos, porque o nos cambió de país a este país. Bueno, el plan del Eterno prevalece siempre. Dios tiene otros planes. A veces uno dice, oye, quiero ir acá, quiero ir allá, quiero ir allá. Y termino en un lugar que no conozco y bueno, aquí estamos.
Yo creo que aquí muchos pueden dar fe en parte de esto, los planes de Dios para nuestra vida. Cuando ya uno dice va a luchar por lo de uno, voy acá, voy allá, voy a estudiar acá, voy a viajar aquí y termino en otro lugar. Bueno, Dios tiene otros planes, tenemos que reconocerlo. Y eso es lo que costó, ¿no? En este momento. Ese es el problema inicial de esta parasha. Que Dios tenía otros planes. Tenía otros planes para Jacob, tenía otros planes para Yosef, otros planes para sus hijos, para Judá. O sea, tenía otros planes, pero sus hijos, todos ellos prácticamente eligieron su camino. El camino del consejo propio o del consejo del otro. Hasta que tuvieron que aceptar, que ya vendrán en las siguientes parashot, el consejo del Eterno que los llevó hasta el lugar donde los tenía que llevar. ¿Ok? Ahora, nuestra parashá abre de la siguiente manera. Dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, sus mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Jacob, dijimos, ¿cierto? Que había salido de Labán, que estuvo años ahí sufriendo con Labán, pasándolo mal, un poco engañado con el trabajo. Después se encuentra con Esab, otra prueba más fuerte todavía para él, que lo quería matar. Uf. ¿Qué hizo? Ya habitó en la tierra donde habían estado sus padres. ¿Dónde? Canaán, ¿cierto? La tierra prometida, finalmente. ¿Y qué es lo que él buscaba? Como ahí dice, el justo y el descanso. O sea, él quería estar tranquilo. Él deseaba vivir de Shalevá, como aquí aparece. Jacob quería vivir Shalvá o Shalevá. Quería vivir tranquilo, quería vivir a gusto, quería vivir sin problemas. Shalvá significa quietud, tranquilidad, calma. Él quería estar como a quien le gusta ir, por ejemplo, a una playa, tirarse en la arena, su quitasol, sus manos ahí, se sientan o se ponen, no sé, como ahí, y se sientan a mirar el mar, o a estar tranquilo, a disfrutar del sol. O quien fuera a un bosque, a un lago quizás, se va a relajar, o quien va a un parque a relajarse. Eso es shalva, calma, quietud, que nada nos moleste. Probablemente Jacob deseaba vivir Beshalvá, como dice Rashi, comenta aquí, lo cito. Pero el problema relacionado con Yosef le sobrevino de repente. O sea, él quería vivir Beshalvá, pero de repente le vino otro problema. Y cuando los justos, dice Rashi, desean Shalvá, Hashem dice, ¿acaso los justos no están satisfechos con lo que les espera en el mundo venidero? ¿Que quieren Shalvá también en este mundo? Y él nos trae estas palabras que son bien interesantes porque en el fondo eh, él quería vivir tranquilo, en calma, y Shalvá significa sin problemas. O sea, no quiero ningún problema, me desconecto de todos. Apago el teléfono, WhatsApp, correos, pongo en modo avión y nadie me molesta. Eso es lo que él quería. No quería vivir tranquilo, sentarse ahí y no tener más problemas. Pero Rashi dice, el Eterno dice en este momento, un poco viendo el plan del Eterno, porque el Eterno lo sacó de eso que quería Jacob. ¿Quería vivir tranquilo? No. El Eterno le dijo, no. Entonces, ¿cuál era el plan del Eterno? Y un poco para ver la intencionalidad que hay detrás, dice Rashi, el Eterno dice, ¿acaso los justos están satisfechos? Perdón, no están satisfechos con que en el mundo venidero les vivirán tranquilos, con calma y nada los va a molestar, que quieren también vivir así en este mundo. O sea, el justo quiere cruzarse de brazos en este mundo, cuando tiene que hacer cosas, tiene que ajustarse al plan del Eterno, a lo que Él le está llamando, que quiere vivir tranquilo y sin problemas. No le basta con saber que, como dijo Yeshua también, que hagamos tesoro en los cielos, que juntemos cierto tesoro en los cielos con nuestras acciones, nuestras obras, pensamientos, estudio de la Torá.
Y en el mundo venidero habrá tranquilidad, paz, calma, no habrá guerra. No le basta eso, y en este mundo también quiere calma y tranquilidad, cuando en realidad Dios tiene sus planes. Un poco como lo que quiso hacer Joná o Jonás. El Eterno lo mandó a hablar palabra profética, ¿cierto? A Nínive. Pero él, ¿qué hizo? Fue a atender, ¿cierto? Ahí, bueno, en verdad luego de haber hecho todo eso, quería viajar a otro lugar, más tranquilo. Las aguas fueron tempestuosas. ¿Qué hizo después? Sentarse en un lugar bajo un arbusto, ahí en la sombra, mientras los demás, él esperaba que la ciudad se quemara como Sodoma y Gomorra, probablemente. Ahí quería estar desde un monte mirando. El Eterno le quitó la sombra, le quitó el árbol, le quitó todo. El justo busca calma en este mundo cuando le está asegurada la calma, la tranquilidad, Shalvá en el mundo venidero. Y eso es el cuestionamiento que hace Rashi. O sea, parece que Dios tiene otros planes en este mundo, para cada uno de nosotros. Entonces, hagamos una diferencia. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Por qué está mal que una persona justa o alguien como Jacob en este pasaje de la Torá, que ya había sufrido bastante? O sea, si nosotros estuviésemos en la cara, ¿cierto? En la vida de Jacob, dijésemos ya, por favor, Señor, no más. Pero aquí viene el siguiente problema. O sea, Jacob de verdad que lo pasó difícil. ¿Por qué está mal que Jacob, después de haber vivido todo eso, quisiera vivir a gusto, shalvá, con calma, tranquilidad, con ocio incluso? Bueno, shalvá, lo que buscaba Jacob, no es lo mismo que menujá, que aquí aparece cierto el término. Menujá. Menujá es diferente. Menujá significa descanso. Por ejemplo, el nombre de Noé, Noaj, viene de menujá, descanso. Y el descanso viene después de algo, ¿no? El descanso viene después de el trabajo. El descanso viene porque yo hice una tarea y en realidad necesito descansar, no eternamente. Necesito hacer cierto un quiebre en mi rutina para descansar y después volver a seguir trabajando, como el Shabbat. La Torah dice, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás, cesarás de toda tu obra. Pero dice, 6 días trabajarás, séptimo descansarás. Y la semana tiene 7 días, entonces descanso y vuelvo a trabajar. Entonces el descanso es diferente a Shalvá. Es como, Shalvá sería como un año sabático, por ejemplo. Menujá es un tiempo, un receso, un descanso. Pero en la mira también de seguir trabajando por el propósito, por el que ya estaba. O sea, si yo tengo un plan, trabajo para construir una casa y no quiero más, no quiero más guerra, no quiero hacer nada más, dejo todo ahí, dejo de trabajar, me quedo en calma, me quedo tranquilo, dejo todo a medio terminar y estoy tranquilo, no tengo para qué estar trabajando, construyendo algo con el sol, que con la lluvia, que a lo mejor me daño las manos, que me canso. Quiero estar tranquilo. Eso es buscar Shalva. Pero buscar Menujá es decir, ok, estoy trabajando con un propósito, hago un quiebre, descanso, reposo, ¿cierto? Descanso de todo lo que estoy haciendo, contemplo, veo dónde voy y sigo trabajando, ¿cierto? Porque todavía tengo algo que hacer, tengo un plan, todavía hay plan, hay pensamiento, todavía tengo que terminar lo que comencé. Y por eso dice la Escritura, aquel que comenzó la buena obra, en nosotros la terminará. Por eso el Eterno dice, cesó y reposó el día séptimo. Pero Yeshua dijo, mi Padre aún trabaja. Porque Dios sigue trabajando en este mundo. Dios tiene sus planes. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Entonces, buscar simplemente el reposo, la calma absoluta para Jacob era un error. Y quizás para todos nosotros sea un error. Porque Dios todavía trabaja y todavía tiene planes en nuestra vida. Decir, yo llegué hasta aquí, no hago nada más, yo ya trabajé suficiente, ya hice mi aporte. Y pensar que Dios no tiene un propósito todavía, un plan todavía para mí, para mi vida, es un error. Jacob ya era grande, ya era mayor, tenía hijos. Sus hijos ya estaban grandes. Yosef era el menor, tenía 17 años, sus hermanos eran mayores. Tenían varios años más que él.
quizá algunos decenas de años más. Entonces, eh, no era una situación donde Jacob a lo mejor estaba, uno diría, bueno, ya era como un pensionado, ya no necesita trabajar más, ya dejémoslo tranquilo, ya con que pueda disfrutar lo suyo. No, Dios tiene otros planes. Y de eso hemos estado hablando, ¿no? Finalmente el consejo del Eterno prevalece. Entonces una persona que tiene menuja o que tiene descanso, eh, significa que tiene, significa que no le falta nada, ¿cierto? Tiene descanso porque ya no necesita algo por lo que trabajar, ¿ya? Tiene un descanso, en ese momento no necesita algo más. No es que no tenga plan, no es que no tenga propósito después de, pero por lo menos hasta ahí ya no necesita nada, no le hace falta nada. Y no porque tenga todo lo que podría desear también, podríamos decir. Alguien no descansa porque ya tiene todo ya consiguió todo en la vida, sino porque no desea lo que los demás desean. Alguien tiene descanso porque no envidia, no tiene odio ni resentimiento. No desea lo de los demás. No quiere seguir trabajando porque, oye, es que él viajó, alguien viajó a algún lugar o alguien se compró tal cosa, entonces yo también lo quiero y le desespera por dentro tener todo eso. No tiene descanso esa persona. Pero una persona que no tiene envidia, ni odio, ni desea lo que tienen los demás y sabe lo que tiene, está contento con lo que tiene, y aunque le falten cosas, no está deseando trabajar por ellas de tal manera que le quite respiro en su vida, sino que descansa. Sabe, tiene todavía planes. A lo mejor las cosas por las que quiere conseguir, va a poder seguir trabajando por ellas, pero sabe tomarse su descanso en la vida. Y eso es lo que el Eterno nos llamó a hacer con el Shabbat, por ejemplo, y en general en nuestra vida. Por eso, caer en el odio, en la envidia, el resentimiento, lo que pasó al inicio de esta parashá con los hermanos de Yosef, es tan dañino. Ninguno de ellos descansó. Ninguno de esos días que le mintió a su padre, en que lo engañaron para decirle que su hermano había muerto. Ninguno vivió tranquilo. Ninguno tuvo reposo en su vida, en su corazón, con la mentira, con el odio y ese resentimiento. Hasta que viniera, cierto, el consuelo, hasta que viniera el arrepentimiento y la reconciliación. No hubo descanso para ellos. Cuando una persona envidia a otro, sabe que está mal. Cuando alguien odia a otro, sabe que está mal. No puede vivir bien ni tranquilo. Desea lo que tiene el otro. Y va a luchar hasta que le quita al otro lo que él desea. Todos esos atributos son negativos, ¿cierto? Y provocaron toda esta escena, todo este problema. Por eso Menuhá y Shalvá es diferente. Jacob quería calma, total tranquilidad, dejar de hacer y de trabajar y dedicarse a descansar en vez de dedicarse, por ejemplo, a enseñarle a sus hijos, a educar a sus hijos, a enseñarle el camino del Eterno, a enseñarle a no cometer los errores que él cometió. Pero él quería calma, tranquilidad, asentarse, no quería más batalla y no quería él observar a sus hijos, ni ver lo que estaban haciendo, si lo hacían bien, ayudarle a mejorar, no. Que vaya el menor de ellos, el que le tengo más cariño que al resto, y que me diga y me cuente cómo hacen los demás. Finalmente, querer vivir así y no ocuparse, y querer vivir sin preocupación de nada, achacándole responsabilidad a su hijo menor, en este caso, que era obediente y le hizo caso, provocó tremendo desastre en la familia. ¿No? Porque él dejó de ocuparse del plan. O sea, él había recibido el llamado. ¿Para qué? Salir de la tierra. Yo te bendeciré a ti, toda tu familia, tu descendiente, etcétera. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿ok? Pero Abraham hablaba a la gente, dice que hacía almas. Pero Jacob parece que ni los de su casa le hacían caso del todo. Salvo quizás su hijo menor, que era el que más consentía. Pero el resto hablaba bastante mal, ¿cierto?, de Jacob en este sentido, de cómo eran realmente. Entonces, esa calma, esa falta de ocupación y de plan y de propósito, a Jacob le llevó por un camino bastante malo. Entonces,
tengamos cuidado con esto. Porque lo que sí el Eterno nos quiere dar es reposo, descanso, menujá. Pero shalvá, cuidado. ¿Hay momentos del shalvá en la vida? Yo creo que sí. Todos tenemos algún momento donde vemos la plenitud de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que anhelamos, deseamos, y no necesitamos nada. Ni siquiera quizá algo por lo que estar trabajando. Tenemos todo. Baruch Hashem por eso. Pero no nos alejemos también de saber que Dios tiene otros planes muchas veces. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la satisfacción para la persona que tiene real descanso en su vida? Es por lo que hemos estado hablando también, tener bitajón, que es confianza, seguridad, fe, firmeza, fidelidad. Cuando una persona está con confianza, sabe quién es el que lo llamó, quién es Dios, sabe sus planes, sabe que está dentro de sus planes, esa persona está tranquila y sabe que todo lo que tenga destinado al Eterno para él, vendrá y llegará. El Eterno me dio un sueño, el Eterno cumplirá ese sueño. No importa cómo tenga que pasar, lo cumplirá. Pero no voy a estar yo desesperado porque Él no ha cumplido, porque es que Dios me dio un sueño y no se cumple aquí y allá. Es que Dios me mostró algo y no se cumple. No es que Dios me mostró, es que Dios me mostró. Sí, el Eterno tiene sus planes. Tenemos que tener la suficiente confianza para saber que eso se va a cumplir. No importa cómo sea, se va a cumplir. Y en esto sí, Yosef es un ejemplo. En Bitajón. Tuvo confianza en el Eterno. Pero también tuvo su flaqueza, ¿no? Por ejemplo, los sabios también citan cuando Yosef le dice, ¿cierto? Copero, acuérdate de mí cuando esté frente al rey. Y le vuelve a decir de nuevo, por favor, acuérdate de mí. No te olvides de mí. Y los sabios dicen, ¿no bastaba con que le dijera una vez? ¿No tenía Yosef bitajón, confianza en el Eterno? De que era el Eterno el que le iba a poner en el lugar de sus sueños, donde él le había mostrado. Que le pidió por una acción humana al copero. Y nuevamente dicen, ¿y por qué volvió a repetir? Que por favor, ¿cierto? Se acordara de él. O sea, realmente Yosef ahí cometió un error y por eso tuvo que pasar un tiempo más. Y este es el tema. ¿Por qué al justo le pasan estas cosas? ¿Por qué el justo no puede descansar? Porque el justo tiene que ajustarse al plan. El justo se tiene que ajustar al plan del Eterno. Porque el justo tiene un camino trazado también. El consejo de Dios para su vida. Y cuando se aleja de él, hay que corregir el camino. Por eso en el camino de nuestra vida, de nuestro propósito en el Eterno, tenemos que tener confianza en Él, no alejarnos de Él. Saber que en todo tiempo, no importa que se venga el mundo encima, tendremos que tener confianza en el Eterno. Que Él es fiel y va a cumplir su palabra. Y de esa manera sentir que todo lo que está destinado para nosotros nos llegará en algún momento. Es inevitable que las promesas del Eterno se cumplan, porque son todas fieles, son todas firmes y son todas verdaderas. Se van a cumplir sí o sí. Y eso falta, saber que es algo inevitable, que se cumplan sus promesas. De tal manera que trabajemos en el propósito, en el plan de Dios y no por nuestros propios planes y pensamientos. Porque el justo, como dice Rashi, ahí como aquí se ve, dice, ¿están satisfechos? ¿No están satisfechos todavía con lo que van a recibir en el mundo venidero? Para eso es el plan del Eterno, para recibir vida eterna, ¿cierto? Y la recompensa. Que quieren también en este mundo vivir tranquilo y con esa recompensa. Cuando aquí vinieron a trabajar también, a tener propósito en su vida. No es que no se trate la vida de disfrutar también, de alegrarse, reír, pero hay que tener propósito en esta vida. Entonces, la menuja no está libre. Miren esta frase. Para el justo no hay menuja o descanso sin bitajón, sin confianza. O sea, el justo no tiene descanso si no tiene confianza en Dios. Porque cuando no tiene confianza en Dios y piensa estar tranquilo y en calma, cuidado.
Porque aquí vemos el caso de Jacob, donde lo sacó de ahí. Y aún así no está libre de misionot, o un nisayón, una prueba. Como decimos en el Padre Nuestro, líbranos de las pruebas, de las aflicciones, de las tentaciones. Nisayón, nisionot. Para el justo no hay descanso sin confianza en Dios. Aún así no está libre de las pruebas. Y esa es nuestra realidad. No estamos libres de pruebas. El justo no está libre de pruebas. Las pruebas perturban muchas veces el descanso de la persona. Porque se sabe, ¿cierto?, que el propósito de una prueba es quizás sacarnos de ahí en primera instancia, pero que realmente el propósito es que nosotros podamos exponer nuestro potencial para que podamos practicar la bitajón, la confianza en Dios. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para poner nuestro tropiezo en el camino? No. Para que tengamos y nos demos cuenta de toda la potencialidad que tenemos en nuestra vida para saltar ese obstáculo y tener total confianza en Dios. No estar ahí como si nada, sino que tenemos confianza en un obstáculo, lo saltamos. Tener bitajón completa. Para eso son las pruebas y las tentaciones. Yosef tuvo su tentación en la casa de Potifar, o de Potifera. Tuvo la tentación, pero ¿qué hizo? Huyó, corrió. Se fue rapidito. Vio la prueba o la tentación y huyó rápidamente. Aprobó, ¿cierto? Tuvo confianza, sabía lo que... y temor de Dios, ¿cierto? Porque tuvo temor de Dios, finalmente, y huyó de allí. Y eso es lo que tenemos que alcanzar. Por eso, en las situaciones extremas, Yosef tuvo que aprender esa total dependencia y bitajón con el Eterno. Tuvo que aprenderlo en ese momento. Porque él tenía un gran potencial. Tenía un gran potencial de servir al Eterno, de estar en un lugar puesto en alto, de no ser un opresor como generalmente son los gobernantes, sino al contrario, de lograr que la gente se salvara ante una situación extrema. Y de no ser déspota, sino que ser una gran persona en el poder, en el gobierno. Y tenía una gran potencialidad, pero tenía que ser probado. Por eso el justo no tiene descanso sin confianza, pero aún así está ahí. Está dispuesto también a poder pasar por pruebas en esta vida. Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos en el mundo. Porque en este mundo tendremos aflicción. Pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dice Yeshua, ¿cierto? Yo he vencido al mundo, ten confianza. Una persona es probada y crece a partir de las pruebas. Y eso demuestra que la persona está viva todavía. Cuando una persona deja de luchar y deja de luchar contra las pruebas de la vida, que ya perdió el sentido de vivir. Perdió propósito. Por eso, aunque se venga el mundo encima, hay que seguir trabajando. Porque mientras trabajamos, demostramos que estamos vivos y luchando. Y de que no importa cómo, hay propósito en la vida de uno. No importa cómo, hay propósito. Tenemos que tener esa confianza plena. Si dejamos de trabajar y de luchar, es que ya no hay vida. No estamos viviendo, no hay propósito. Propósito en este caso es equivalente a tener vida. Pero Shalvá, como decíamos anteriormente, es una vida sin pruebas. Eso es querer tener Shalvá. Una vida como el Eterno promete a Israel, o como ora David para Jerusalén, dice que haya paz en tus muros, en tus murallas. Que haya calma, que haya tranquilidad, dice, Vejeilesh Shalvá, Ve'ar Menotayich, dice que haya paz, calma, tranquilidad en tus muros. O sea, que nadie atente contra tus muros, Jerusalén. Que tengas calma, que estén ahí, que te protejan y que no haya nadie que te atormente. Sin pruebas. Eso se refiere a Shalvá. Pero eso es querer tener una vida fácil. Y ojo con querer tener una vida tan fácil. Porque el Eterno, ¿qué quiere? Que nosotros saquemos nuestro potencial, como Yosef. Quizás no nos va a pasar por todas las pruebas que pasó Yosef. Casi que decir que el Eterno nos libre. Porque fueron situaciones difíciles, muy difíciles. Nadie desea, ¿cierto?, pasar por unas pruebas tan complejas. Pero que si el Eterno nos coloca en pruebas complejas, seamos capaces de salir de ellas como Yosef. O como Yeshua, ¿cierto?
lo hizo. Y no pretender querer tener una vida fácil, porque cuidado. Cuando la gente quiere tener las cosas fáciles, cuidado, porque ahí vienen las dificultades. Porque viene la prueba para ver si de verdad esta persona amerita tener las cosas tan fáciles y que él mismo se dé cuenta. Si de verdad tiene que ser tan fácil. Por eso, ojo, a veces con querer todo fácil en la vida. Jacob, y así como otros justos, y estamos hablando igual de una persona con un nivel justo, mayor, o sea, quizá nos sobrepasan a nosotros, porque no nos consideramos mayores que nuestros padres. Pero igual él, al nivel de los justos, ¿cierto? De las personas de la Torá, y que nosotros tenemos que apuntar hacia allá, a ellos no se les permitió vivir una vida tan tranquila. Porque significa, es como esto es cuando uno sube un cerro. Si usted sube el cerro, está trabajando, está caminando, ok, se detiene a descansar, ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que es como que la vida estuviéramos arriba de unas ruedas. Cuando nos ponemos a descansar en un cerro, empezamos a descender, no nos quedamos donde estamos. El problema del crecimiento espiritual es ese. Es como una vida de subida o de bajada. No hay lugares intermedios. Simplemente podemos aguantar el intermedio por un tiempo y después seguir hacia adelante, porque si no empezamos a retroceder. Eso es lo que pasa con nuestra vida espiritual, cuando la dejamos estar. Dejamos de crecer y dejamos de tener presente el propósito de Dios en nuestra vida. Esta para allá está llena de personas que cometen errores. Está llena de equivocaciones. Por ejemplo, ahí dice en el verso: entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle eh, de Hebrón, y José fue a Siquem. Y Rachi cita: todos los acontecimientos aparentemente irracionales que ocurrieron en esta para allá se debieron al plan profundo de Hashem. ¿Por qué? Porque Hebrón no está en un valle. No es un valle Hebrón. ¿Por qué dice la Torá que es un valle? Es un monte Hebrón. Y Hebrón es el monte donde, ¿cierto? Tuvo Abraham y donde fue enterrado, ¿cierto? También Abraham. Entonces, en el fondo, esto está diciendo ahí, lo envié pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. O sea, está apelando nuevamente la Torá a recordar los hechos de Abraham, cómo él salió y cómo se le dijo, tus descendientes serían extranjeros en esta tierra. Y a ese fue el momento donde José fue y salió. Fue de Hebrón a Siquem y salió de la tierra. Y fue y salió. Como también a Abraham se le llamó a salir, pero Joseph salió por las malas. Lamentablemente fue algo muy negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta para allá aparecen errores que son como infalibles, o sea, son como errores muy básicos. ¿Cómo es que, cómo es que Jacob sabiendo todo lo que supo, viendo tanto problema en la familia donde estuvo ahí con la esposa, permitió que pasara esto entre sus hijos? ¿Cómo fue él tan, digamos, necio de poner a un hijo tan en privilegio referente al resto? Y más encima de ponerlo mal contra sus hermanos, de ponerlo para supervisarlo, al menor. ¿Cómo comete errores así? Como Joseph también cuenta esos sueños que es casi como obvio, ¿no? Lo que está soñando a sus hermanos, que le tenían odio, o le tenían cierto sentimiento, a lo mejor en su inocencia, pero aún así. Cómo después Joseph, sufriendo todo lo que había sufrido, le ruega casi al copero que se acuerde de él. ¿No era acaso el Eterno el que se acordaba de él? Y así, una serie de errores. ¿Cómo Judá comete el error que comete en esta parasha? Con Tamar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegan a cometer errores tan groseros? ¿Y cómo es que la Torá dice que Hebrón era un valle? Entonces, realmente, ¿cómo es que profetas, cómo es que personas que inspiraron a los hijos de Israel, la Torá, personas inteligentes, justas, cometan tales errores? Bueno, nuevamente, es que Dios tiene otros planes. Estamos en las manos de Dios. Eso es lo que pasa. Aparentemente todas las cosas irracionales que ocurrieron, como dice aquí Rashi, se debieron al plan profundo de Hashem. Y eso es lo que a veces no entendemos. Cuando pasan cosas que en la vida es como, pero ¿cómo pasó esto y esto otro?
pero ¿cómo si te servíamos a ti? ¿Cómo llegó a ocurrir algo como esto? ¿Cómo pasó esto en mi vida, en mi familia? Y nosotros te amábamos, Señor. Como dice Rashi, fue todo debido al plan profundo de Hashem. Y ahí es donde a veces nos quedamos cortos, porque a lo mejor podemos entender el plan del Eterno en nuestra vida, pero el plan profundo de Hashem, de cómo Él conecta los puntos hacia adelante y hacia atrás en nuestra vida, cómo Él mueve los hilos de la historia y los puntos, ¿cierto? Para incluso pasar que personas cometen errores, pero garrafales y que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió esto? Esos errores, pero que era como que, ¿cómo? Pero por favor, tan, digamos, inocente, ¿cierto? Esos errores. Bueno, todo está en el plan del Eterno. Si nosotros hubiésemos estado presentes cuando Joseph fue vendido como esclavo, ¿qué hubiésemos pensado en ese momento? Terrible, una tragedia. Pongamos eso en la noticia. Hermanos secuestran a su hermano menor y lo venden, ¿cierto? A en el mercado negro para que sea vendido como esclavo y que después no sea vendido a otro lugar. Nosotros vemos eso en la noticia y nos espantamos. Inmediatamente decimos, ¿pero qué le pasa a este mundo? La sociedad entera es de otra manera. Bueno, una tragedia, diríamos realmente que es una tragedia, es algo terrible. Y si hubiésemos estado cuando Jacob viajó a Egipto para reunirse con Joseph en Egipto, siendo ya virrey de Egipto, habiéndole enviado toda esa caravana, ¿cierto?, de regalos y obsequios, y llevándola al lugar más alto dentro de Egipto. ¿Qué pensaríamos en ese momento? Oh, y esto es lo mejor. ¡Wow! Increíble lo que está pasando con Jacob. Pero no fue tan así. ¿Por qué? Porque la venta de Yosef fue algo bueno. Finalmente. Llegó a convertirse en virrey de Egipto y quizás si no hubiera vendido, él no hubiese llegado, ¿cierto?, a ser quien fue. Y a salvar a su familia de todo Egipto y a su familia de la hambruna. Y hasta ahí llegaba la descendencia de Abraham. Pero por otro lado, cuando Jacob fue a Egipto a ver a Joseph que era virrey, uno diría, oye, increíble situación, cómo llegó hasta ahí. Pero resulta que fue el inicio de toda el exilio y de todo la ley de la esclavitud de Israel en Egipto. Fue ese el inicio. O sea, una situación muy negra fue el inicio de lo mejor y una situación que uno diría, oye, esto es lo mejor, lo más blanco, terminó siendo lo más negro para Israel. ¿Quién entenderá el plan profundo de Hashem en la vida? Hay algo interesante, dice esto es un comentario súper interesante. Dice, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos desde que era niño de edad. Y le hizo un ketonet pasim, dice la Torá. Una túnica de colores o una túnica de lana fina o de rayas, dicen algunos. Y hay un comentario que dice, la palabra pasim es un acrónimo de los 4 individuos o grupos que persiguieron a Yosef. Pasim, la P de Potifar, la Samej de Soharim, de los mercaderes, la Yod, ¿cierto?, de Ishmaelim, de los ismaelitas, y la Mem de Midianim, que son los midianitas. O sea, es interesante porque la túnica de Yosef, dicen ellos, es un acrónimo de todos los que terminaron finalmente persiguiendo a Yosef. P de Potifar, la S de los mercaderes, la I de los ismaelitas y la M de los midianitas. Por esa túnica que le fue dada un privilegio que a lo mejor creyó por derecho propio tener y que su padre creyó que por derecho propio él tenía, sin todavía haber trabajado, haber demostrado a sus hermanos realmente sus habilidades, sino que simplemente acusándolos casi, finalmente él terminó siendo perseguido por esta túnica, ¿no? Dicen los sabios, algo muy bien interesante. Y otro dato que les quería compartir. Por ejemplo, también
Dice la Torá, porque ciertamente fui secuestrado en la tierra de los hebreos, dice Yosef más adelante. Y a primera vista, ¿cierto? El pecado de los hermanos de Yosef había sido que secuestraron a su hermano y luego lo vendieron. Pero algunos dicen que en realidad el problema fue que privaron al justo, privaron a un tzadik, privaron a Yosef de vivir en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Entonces dicen ellos que por cada uno de de los 10 hermanos, él como estuvo 22 años, ¿cierto? Prácticamente en el exilio, vendido en Egipto, en la casa de acá y de allá, tuvo 22 años, por cada uno de los hermanos, 22 años, suma 220. Y menos, un año, dice, esto lo cita el Zohar Hadash. Dice, y por cada uno de los hermanos, un año, por compensación al dolor que sintieron cuando murieron fuera de la tierra de Israel. Entonces ellos dicen que eso es lo que suma 210 años en total de la sentencia. Y la sentencia fue por haber privado a la descendencia, en el fondo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de vivir y morar en la tierra. Y tuvieron que exiliarlo. Y por eso todo Israel fue exiliado también junto con Yosef en Egipto. Midá que neged midá, medida por medida, en el fondo. Bueno, los planes del Eterno son profundos. Pero como dijimos, finalmente el plan del Eterno prevalece. El Eterno prevalece finalmente después de todas las cosas. Sí, de esa manera, ¿cierto? Reubén habló lo que habló, como aquí se menciona, porque iban a matar, ¿cierto? A Yosef. Salió uno y dijo, no, mejor hagamos esto. Y Rubén lo salvó, entre comillas. Por eso pasan todas estas cosas irracionales dentro de esta parashá, que realmente no tienen mucha lógica, pero dependen todo del plan profundo de Hashem. La persona tiene sus planes, pero el consejo de Dios prevalecerá. Dispongámonos ante Él, ante sus planes, sus propósitos. Reflexionamos también si estamos viviendo vidas demasiado sosegadas, quizás tranquilas, en calma, de tal manera que hemos dejado de crecer espiritualmente, que no estamos viendo el propósito del Eterno. Veamos el ejemplo de estos justos, cómo el Eterno los llamó, les llamó la atención, cómo hizo que cometieran errores no forzados, finalmente. Que uno diría, pero ¿cómo tanto error aquí? Oye, ¿cómo se dice que Rubén lo salvó si al final lo mandó al pozo? Son cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pasan en esta para allá todo este tipo de cosas? Inconcebible. Pero el Eterno tiene sus planes. Por eso, ante nuestros sueños, ante nuestros planes que creamos tener en nuestra vida, ay, que tengo sueños, que tengo acá visiones, sepamos que ante todo, más que el sueño, que la visión, que lo que vi, que lo que no vi, que aquí, que allá, el plan del Eterno prevalece. Y ante eso ajustemos nuestra vida y guiémonos por sus caminos. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.